pasó alguna vez que hay una persona que ocupa mucho lugar en tu cabeza, que apenas te despertás, Puki, lo primero que aparece es esa persona? O incluso abrís el celular y por más que no tengas ninguna notificación, ningún mensaje nuevo, nada, chequeás por las dudas a ver si hay algo de esta personita especial. O te pasó de estar haciendo tu vida, tus cosas, ya sea trabajando, estudiando, estando con amigas, entrenando, pero que esa persona siga ahí de fondo como si nunca terminara de irse. Y lo más confuso de todo es que no hay nada específico con esa persona. Las cosas no están del todo claras, no están definidas, no tenemos ningún tipo de certeza, pero sin embargo sí hay dando vueltas. E incluso vos podés llegar a decirte, ¿no? Bueno, me pasa porque claramente esta persona me gusta, o me pasa esto porque es una persona que me interesa mucho, o me enamoré de esta persona. ¿Y si no fuera solamente amor? ¿Y si hay algo más ahí dando vueltas? Porque lo que empieza a suceder es que esta persona empieza a ocupar cada vez más lugar y sin darnos cuenta, nosotras empezamos a ocupar cada vez menos espacio. Nuestro deseo queda en pausa, nuestras ganas pasan a segundo plano y empezamos a responder más a las señales externas. Como que nuestro bienestar pasa a depender de esas señales externas. Llámese si manda mensaje o no manda mensaje, si lo voy a ver o no lo voy a ver, si está cerca, si se aleja o lo que fuere. Y lo que termina sucediendo es que esa otra persona se vuelve nuestro eje. Quedamos completamente dependientes de esa persona. Y esa persona, de alguna manera, termina manejando nuestro humor, nuestras ganas, nuestro bienestar, sin siquiera darse cuenta, porque el otro de esto ni siquiera se da cuenta. Y es justamente de eso de lo que quiero hablar hoy en este video, de cuál es el trasfondo psicológico que hay en juego cuando una persona se nos instala en la cabeza y parece que todo queda en pausa y empieza a girar alrededor de la presencia o la ausencia de esta otra persona, y cómo podemos hacer para empezar a ganar un poco más de autonomía frente a este vínculo incipiente. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Belén López, soy licenciada en psicología, especializada en terapia psicoanalítica, y me apasiona ayudar a las personas a encontrar su propósito y estar mucho más conectadas con sus propios deseos. Espero que estén muy, pero muy bien y hoy listas y listos para hablar de esto que nos pasa cuando empezamos a conocer a alguien y se nos instala en la cabeza y no podemos parar de pensar en esa persona al punto que hay veces que se vuelve algo paralizante. ¿Comenzamos? Comencemos. ¿Por qué alguien puede ocupar tanto lugar en nuestra cabeza? Para empezar a comprender esto es necesario pensar el concepto de enamoramiento del psicoanálisis. Freud dice que cuando nos enamoramos pasa algo muy particular. Lo dice en el texto Introducción al Narcisismo y lo dice exactamente con estas palabras. En el enamoramiento lo que se produce es una exaltación del objeto amado en detrimento del propio yo. Traducímelo, Belén, por favor, y ahí te lo voy a traducir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos enamoramos se produce una idealización del otro. Empezamos a darle al otro cualidades que tal vez no tiene. O sea, pasa a ser maravilloso, inteligente, todas las cualidades que uno pueda imaginar, esa persona aparentemente las tiene. El tema es el siguiente, y esta es la parte más importante, es que el otro queda en un rol de idealización, idealizado a la máxima potencia, pero también lo que empieza a suceder es que cuando idealizamos tanto al otro, nosotras empezamos a bajarnos a nosotras mismas, empezamos a pensar mal de nosotras mismas, empezamos a dudar, a esperar, a postergar y adaptarnos sobre todo. Freud no piensa el enamoramiento en términos románticos, no se caracteriza por ser romántico, hay veces que un poquito sí, ¿no? Vamos a dejarlo con su romanticismo que se mete, se cuela a veces en su obra, pero lo piensa el enamoramiento más que nada en cuestiones de energía psíquica, la parte como más económica de la cuestión neuronal. No nos olvidemos que Freud era un neurólogo, ya que hoy hablamos tanto de neurociencia. Sigmund Freud era un neurólogo y le importaba un montón la cuestión de la energía psíquica, los montos, las cantidades de energía psíquica que van a parar a determinados lugares, ¿no? Y lo que dice Freud entonces es que en el enamoramiento hay una investidura del otro muy exagerada, y es justamente por eso que no podemos dejar de pensar en esa persona. Es decir, que cuando nos enamoramos toda nuestra energía va a parar a esa personita especial y empezamos a dudar de nosotras mismas y de nosotros mismos. Lo que dice Freud es que esto se va a empezar a regular en la medida en la que el otro también responda con amor, que el otro también responda de la misma manera. Entonces ahí el otro baja un poquito y se pone
a nuestro nivel. O mejor dicho, nosotros lo bajamos un poquito y lo ponemos a nuestro nivel. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque si el otro responde de la misma manera, se va consolidando un vínculo. Y cuando se va consolidando un vínculo, empezamos a conocer al otro. Porque ahí viene la parte como más jugosita, lo conocemos al otro. Entonces le vamos quitando todas esas cualidades que le fuimos poniendo gratuitamente en su persona, en su ser, ¿no? Bien, esa es la explicación básica de según Freud y el enamoramiento, por qué no parás de pensar en esa persona que conociste hace poquito, que te gusta, que no sabes qué va a pasar y demás. Vamos a pasar a Lacan ahora, que Lacan siempre se caracteriza por darle una vuelta más a Freud. Y lo que nos va a decir Lacan, y lo dice a lo largo de toda su obra, es que el deseo no es simplemente el deseo propio, sino que nuestro deseo está atravesado por el deseo del otro. Es decir, que muy probablemente no es que amemos a esa persona o que sintamos, todavía no es amor, ese enamoramiento no es lo mismo. Tal vez no es que sintamos todo eso que sentimos por la realidad de esa persona, sino que lo que esté pasándonos, es que aparezca ahí determinadas preguntas sobre el deseo del otro. ¿Qué es lo que el otro desea? ¿Cómo lo desea? ¿Cuándo lo desea? ¿De qué forma lo desea? Y dentro de esta vincularidad y dentro de esta pregunta por el deseo del otro, lo que se juega siempre es la pregunta por nuestro propio ser, va a decir Lacan, ¿no? Cuando nos empezamos a vincular con el otro, aparece necesariamente una pregunta por nuestro propio ser y por el lugar que ocupamos en ese otro. ¿El otro me quiere o no me quiere? ¿Para qué me quiere? ¿Me desea? ¿No me desea? ¿Me elige? ¿No me elige? ¿Qué lugar ocupo en su vida? Esas son las preguntas claves que se juegan cuando empezamos a conocer a alguien y la cosa no está del todo clara. ¿Por qué? Porque el deseo, mi reina, no necesita certezas. Es más, cuando hay certezas, el deseo se empieza a bajar, a acabar. El deseo siempre es enigmático. Y esto es lo que hace más jugoso el asunto, ¿no? El deseo es enigmático, es misterioso, a veces puede ser incluso intermitente. Y lo que empieza a pasar es que una empieza a engancharse cada vez más con ese misterio del otro. ¿Me desea o no me desea? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me elige o no me elige? Entonces el deseo se alimenta de lo incierto. Y en una relación, la verdad es que si estás buscando certezas, reina, no las vas a encontrar. Esto se lo digo siempre a mis pacientes. Nunca vas a encontrar certezas en un vínculo. Uno sabe cuándo el vínculo empieza, pero no sabemos nunca cuándo ese vínculo se acaba. Pueden pasar 2 días, 3 días, un mes, 2 meses, 5 años, 10 años, toda la vida. Pero el amor implica bancarse esa incertidumbre. Pero ahora lo que me quiero centrar es en otra cosa. Es en esto, que buscamos en ese pensamiento constante, ¿no? El otro se nos instala en la cabeza y pensamos escenarios y pensamos en ese otro y lo idealizamos y demás. Y en realidad lo que estamos haciendo es preguntarnos por nuestro propio ser. ¿Soy suficiente para ser amada o no soy suficiente para ser amada? Y esa respuesta, mi reina o mi rey, jamás en la vida te la puede dar un otro. Para ser ¿necesitamos del otro? Sí, yo no me compro el discurso actual de aislate de todo el mundo y descubrite a vos misma. No, yo ese discurso no me lo compro porque sí necesitamos del otro y de los otros para moldear nuestro ser. Pero vamos siendo, somos en la medida en que vamos transitando. Y ahora bien, si nosotras mismas no podemos definir quiénes somos, ¿cómo vamos a pretender que un otro nos venga a decir algo sobre nuestro ser? Si somos amables o no somos amables, si somos deseables o no somos deseables, si somos dignas de ser amadas o no. Y creo que ahí está el kit de la cuestión. Cuando alguien se nos instala en la cabeza es porque hay, de alguna manera, alguna pregunta sobre nuestro ser que está dando vueltas. Anteriormente hablábamos de la subjetividad en pausa, que implica que muchas veces podemos sentir que tanto la presencia o la ausencia del otro definen algo de nuestra personalidad, algo de nuestro ser. Sin embargo, esto no es algo que suceda de un día para el otro, sino es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo. No es casualidad que una personita se nos meta en la cabeza y ocupe tanto, pero tanto espacio. Así que ahora quiero pasar a hablarte de algunas de esas señales claras que implican que esa personita en particular está ocupando demasiado espacio en nuestras vidas psíquicas. Arranquemos con las señales entonces, vamos con la número 1. Pensás mucho más en esa persona que en vos. Y sí, la primera señal de todas tiene que ver con esto. Pensás mucho más en esa personita especial que en vos misma o en vos mismo. Empezás a preguntarte qué andará haciendo el otro, qué le pasa con vos, por qué no escribió, por qué
de repente tarda tanto en responder, o qué me quiso decir con ese mensaje. Te pones a pensar y a recordar cosas buscando los detalles minuciosamente para encontrar ahí señales o signos de amor del otro. Y lo que pasa acá es que tus propias preguntas empiezan a correrse de lado, ¿no? Como que el eje pasa a ser esta otra persona y ya las preguntas que tienen que ver con vos empiezan a perder importancia, ¿no? Y estas preguntas que tienen que ver con vos tienen que ver con, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué querés de un vínculo con otra persona? ¿Qué necesitas para sentirte bien dentro de un vínculo y fuera de un vínculo? Y el punto es que el centro y la preocupación pasa toda hacia el otro, hacia esa persona. Y perdés el eje, te perdés de vos. Y esa persona empieza a ocupar cada vez más y más y más y más y más y más y más espacio. Y vos me podrás decir, bueno, pero no está mal pensar en alguien. No, para nada. Y como dijimos anteriormente, sobre todo cuando empezamos a conocer a alguien y nos enganchamos, es normal que pensemos bastante en esa persona. Pero acá estamos hablando de un pensamiento que es extremadamente intrusivo, que esa personita está picoteándonos la cabeza 24/7 hasta el punto de llegar a ser inhabilitante en algunas cuestiones. Y no está mal pensar en alguien. El tema tiene que ver con este desborde libidinal, de pensar todo el día, todo el tiempo, y que todo pase por el interés de esa persona, en vez de preguntarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué espero? ¿Esta persona se condice con todo eso o no? Me parece que esas son las preguntas que hay que hacerse, sobre todo cuando estamos empezando a conocer a alguien. Vamos con la señal número 2. Tu estado de ánimo empieza a depender de esa otra persona. Esta señal es súper clara y justamente tiene que ver con esto, de que tu ánimo cambia según la presencia o la ausencia de esa otra persona. Si te escribe, estás genial. Si tarda en responderte, te agarra ansiedad. Si de repente se ven, estás feliz. Si se aleja, parece que se va a acabar el mundo. Y el otro pasa a ser como una especie de regulador emocional. Y eso es algo que es completamente pesado para un vínculo, porque el otro nos va a tener que regular emocionalmente con presencia o con ausencia, ¿no? Y algo que es tan propio como el bienestar nuestro pasa a estar en manos del otro, de las acciones del otro, de las cuestiones externas, que no las podemos controlar, reina, no podemos controlar si esa persona se va a acercar o se va a alejar, no lo sabemos, no hay manera de controlarlo. Pero el punto está en por qué si esa presencia no se da de la manera en que esperábamos o si esa ausencia se prolonga, implica algo que nos desbasta, ¿no? Algo que nos desarma emocionalmente. Y el punto pasa por preguntarnos, ¿no? ¿Por qué otra persona puede tener el poder de hacernos sentir bien con nosotras mismas o hacernos sentir la peor escoria con nosotras mismas, ¿no? Creo que el laburo fundamental pasa por ahí. Y a su vez esto de cómo puede ser que le demos al otro ese poder y a su vez cuánto le debe pesar al otro tener ese poder. Que si tarda más me enojo, que si no responde me enfado y dejo de hablar por 3 días o lo que fuere que suceda. Si estás en esa, es momento de pedir ayuda para poder salir de ahí. Creo que el punto fundamental es sostener esta pregunta, ¿no? De por qué mi valor y mi bienestar son tan fácilmente entregados a un otro que recién estamos conociendo y que a su vez no podemos saber cómo el otro se va a manejar. La incertidumbre pura. Y sí, relacionarnos con alguien implica incertidumbre. Y también implica, reina, bancar esa incertidumbre sin entregarle todo nuestro poder a esa otra personita. Señal número 3. Te adaptás mucho más de lo que pensás. Sí, esto suele pasar un montón. Como tenemos al otro tan metido en nuestra cabeza todo el tiempo, muchas veces nos terminamos adaptando a esa otra persona muchísimo, dejando de lado un montón de cosas propias, casi sin darnos cuenta, ¿no? Nos adaptamos a sus tiempos. Él puede vernos los días martes a las 5 de la tarde porque son los únicos momentos que tiene libre, entonces yo me tengo que dejar libre los días martes a las 5 de la tarde por si él aparece, entonces tal vez nos vemos. ¿Te suena esto? ¿Alguna vez te pasó? Me río porque en algún momento de mi vida me ha sucedido algo muy parecido a eso en ese día, no en ese horario, pero muy parecido a eso. Adaptás tus palabras también, no decís todo lo que pensás, ocultás algunas cuestiones, medís tus reacciones,
está todo muy puesto al servicio del otro, ¿no? De sus tiempos, de sus formas, de sus maneras. No vaya a ser cosa que... Y esto, ¿no? Te mostrás mucho más comprensiva de lo que realmente sos, no porque quieras engañar al otro y que el otro piense, uy, mira qué maravillosa que es esta mujer, sino que lo haces más que nada, reina, porque te da miedo a perder a esa persona. Mirá si de repente te pega un plantón y vos te enojaste y como vos te enojaste no aparece nunca más. ¿Te ha pasado eso? Te ha pasado seguramente. Y el tema está en que empezás a perder de vista lo que vos necesitas, todo lo que tiene que ver con vos. Como estás tan pensando en esa otra persona, con esta cuestión de no perder un lugar en el deseo de ese otro y que ese otro siga apareciendo y siga queriendo encontrarse y siga mandando mensajes, descuidas tus propias necesidades, tu propio bienestar. Y muchas veces aceptás cosas que tal vez de otra persona que no te guste tanto ni de casualidad las aceptarías, reina. Tal vez de alguien que no te gusta, de repente te tienen una cita y 2 horas antes te la cancela, vos seguramente con esa persona no hablas más. Y a esta personita en particular no le decís nada, decís, no, no te preocupes, todo está bien, podemos arreglar para otro momento y hasta incluso le podés llegar a ofrecer en qué otro momento encontrarse. ¿Te suena esto, reina? O rey, porque hay hombres que también les pasa esto. ¿Les suena? El punto está en que está todo tan puesto en el otro. Toda nuestra energía psíquica, como dije al principio del video, nuestra energía mental está tan al servicio del otro que perdemos de vista todo lo que nosotras o nosotros estamos necesitando. Señal número 4. Idealizás al otro y minimizás lo propio. Esta es una de las señales muy claras cuando el otro está ocupando demasiado lugar en nuestra vida psíquica y tiene que ver con que empezás a notar ciertas señales de ambigüedad, de distanciamiento o cosas que te confunden un poquito y las empezás a relativizar. Empezás a decir que bueno, que tal vez no es para tanto, que tenés que comprender al otro, que el otro es de determinada manera. Seguramente está muy ocupado trabajando porque es una persona que bla, 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 lo llenamos con lo que queramos. Y empezás a idealizar al otro, ¿no? El otro es todo esto, que es un montón, y empezás a dudar de tu propia percepción de la situación y también empezás a dudar de tu propia percepción de vos misma, porque cuando uno sube al otro, nosotras nos bajamos. Acordate de lo que hablamos al principio del video, ¿no? Desde el concepto de Freud de enamoramiento en el psicoanálisis. Mientras exaltamos al otro, nos empobrecemos a nosotras mismas, reina, y el punto es que no se trata de relativizar lo que el otro hace, sino se trata justamente de empezar a leerlo y empezar de alguna manera a romper esa idealización, porque si no el otro queda demasiado elevado, nosotras quedamos como dudando de nosotras mismas y perdemos el eje. Y el punto está que ponemos al otro tanto en un lugar del ideal como esa persona que me va a venir a completar. Y acá te voy a decir algo, reina o rey, que no te va a gustar ni un poco, pero que ya lo debes haber escuchado, y es que nadie viene a completarnos. No nos completa nadie. Nuestro bienestar, nuestra satisfacción, nuestra diversión, nuestra búsqueda en esta vida es propia. En todo caso, podemos sumar a un compañero o a una compañera que justamente, como dice la palabra, nos acompañe en el proceso. Pero estar esperando que alguien venga a completarnos, lo único que va a hacer es generarte decepción. El otro tiene luces y tiene sombras. Y si vos estás percibiendo determinadas cuestiones, empezá a hacerle caso a tu intuición y empezá a recuperar algo de toda esa energía que está puesta en ese otro que en definitiva no lo conoces o no la conoces tanto, reina o rey. Con la señal número 5 y última. Te cuesta soltar aunque no estés bien. Y sí, y esta es la clave máxima de todo. La estás pasando mal, sentís ansiedad todo el tiempo, no sentís que el otro te cuida, no sentís que el otro corresponda y sin embargo seguís dedicándole, reina, un montón de energía mental a esta persona en vez de soltar. Y hay veces, que acá voy a hacer como un pequeño paréntesis, que soltar no implica dejar de relacionarse con esa persona. Muchas veces soltar implica tal vez desprenderse un poquito de esa persona. Implica empezar a recuperar algo de toda esa energía que está yendo a parar ahí, a ese otro que está en nuestra cabeza todo el tiempo, en la cual creamos escenarios imaginarios donde nos detenemos a desmenuzar las conversaciones como si hubieran mensajes secretos ahí y que el otro esté queriendo comunicar más de lo que está queriendo comunicar. Tal vez soltar, muchas veces reina o rey, implica bancar la incertidumbre
y ver hacia dónde esa vincularidad nos lleva, soltar el control. Y eso es lo más difícil de todo. A veces no implica dejar de ver a esa otra persona. A veces implica bancar que conocer a otro puede ser que a veces no conteste, puede ser que no me dé exactamente lo que estoy queriendo y tal vez más adelante pueda decidir si eso me lo banco o no me lo banco. A veces soltar puede implicar recuperar algo de mi autonomía emocional y no regalársela toda al otro. Y el otro que ni siquiera se da cuenta, reina, porque ¿qué sabe el otro que vos lo tenés en la cabeza todo el día? O la otra que la tenés en la cabeza todo el día. No, si ni se enteran. Entonces, muchas veces soltar implica recuperar algo de toda esa energía volcada ahí, que lo único que hace es enaltecer a ese otro o a esa otra y achicarnos a nosotras mismas, reina. Y en esta vida no estamos para achicarnos, princesa, reina o rey, estamos para otra cosa. El tema es que hay veces que estamos tan, pero tan metidas en la idea de poder encontrar un compañero o una compañera de vida que no nos bancamos esa falta y que empezamos a conocer a alguien y queremos que todo sea ya, inmediato, que me diga que quiere, que no quiere, cuándo, que nos casemos, ya. Y los vínculos no funcionan así. Y creo que lo que me interesa de esta última señal es que entiendas que en la medida en que vos empieces a recuperar un poco de toda esa energía que volcaste en ese otro o en esa otra, lo que vas a lograr es darte cuenta de a poquito, paulatinamente, que no hay manera que un otro o una otra defina tu valor como mujer o como hombre. En la medida en la que empieces a quitar de a poquito la energía puesta ahí, te vas a dar cuenta que lleve a donde lleve ese vínculo, si se concreta, si no se concreta, si hay que conocer a otra persona o lo que fuere. Nada de todo eso te define a vos como persona, reina o rey. Grábatelo en la cabeza. Eso es lo que tiene que estar en tu cabeza ahora, ya, mismo. Bien, ya vimos las 5 señales que indican que esa personita especial está ocupando demasiada energía en tu cabeza. Y lo que dijimos recién, a lo último de la señal número 5, es que es muy importante que nosotras o nosotros podamos trabajar en recuperar de a poquito algo de esa energía psíquica puesta a la imaginería del otro, a disposición del otro, en donde se nos juega muchísimo lo emocional al punto tal de desregularnos por completo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar a ver 3 herramientas simples, fáciles de llevar a cabo y muy concretas que te van a ayudar a empezar a recuperar algo de toda esa energía que pusiste ahí. Y que puedas empezar a apreciarte a vos misma reina o a vos mismo rey como la persona valiosa y completa que sos. Y que tus vínculos a partir de ahora puedan darse de una manera en la cual no prime todo el tiempo la ansiedad. Sí, como dijimos a lo largo de todo este video, el vincularse implica incertidumbre e implica bancar esa incertidumbre, pero el punto es que podemos adquirir herramientas para regularnos en esos momentos en donde la incertidumbre puede llegar a tocar lo emocional. Así que vamos a pasar a ver esas 3 herramientas. Vamos con la herramienta número 1, que implica volver la pregunta hacia vos misma o hacia vos mismo. Esta herramienta es bien simple y bien incómoda a la vez. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a una personita dando vueltas en nuestra cabeza todo el tiempo, lo que pasa es que nuestra preocupación tiene que ver con lo que le pasa a esa otra persona, ¿no? ¿Qué andará haciendo? ¿Qué no andará haciendo? ¿Qué siente? ¿Qué no siente? ¿Qué va a pasar? ¿O qué quiere esta persona que pase? ¿Qué no quiere que pase esta persona? Y lo que te propongo es que cuando te encuentres en esta situación en la cual tu cabeza está muy enganchada con esta persona, puedas frenarte, respirar profundo y empezar a hacerte preguntas a vos misma o a vos mismo. Y lo que te tenés que preguntar es, ¿qué me está pasando a mí con esto? ¿Qué me pasa a mí con este vínculo incipiente, con esta persona que estoy conociendo? ¿Me siento cómoda? ¿Me siento a gusto? ¿Me da más ansiedad que otra cosa? ¿Qué es lo que me pasa? Por otro lado, otra de las preguntas que te podés hacer es, ¿qué estoy esperando yo de esta situación? ¿Qué espero de esta persona? ¿Qué es lo que estoy esperando realmente de esta persona? ¿Estoy esperando que me elija? ¿Estoy esperando que me quiera? ¿Estoy esperando que me valide? ¿Puedo elegirme, puedo quererme, puedo validarme sin la expectativa puesta en este otro? Y por último, que vos te hagas la pregunta de qué lugar estás ocupando en esta situación. ¿Estás ocupando el lugar de la mujer que espera? ¿Estás ocupando el lugar de la mujer que necesita de la validación de esa persona en particular?
qué lugar estás ocupando cuando esta otra persona aparece todo el tiempo en tu cabeza. Y esta cuestión de volver hacia nosotras mismas no necesariamente implica que dejes de pensar en este otro, sino que empieces, como dije antes, a recuperar un poquito de esa energía y que puedas seguir vinculándote con esta persona, si es así, si así lo querés, digamos, pero que lo que implica el empezar a preguntarse cosas, fundamentalmente es que no te pierdas a vos misma en este proceso, reina, va de vuelta, que puedas empezar a cuestionarte qué te pasa a vos con esta situación o qué esperás vos de esta situación. Implica que no te pierdas a vos misma en este proceso, reina. Herramienta número 2. Empieza a diferenciar la fantasía de la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos pensando demasiado en la otra persona, lo que empieza a suceder es que empezamos a generar escenarios en nuestra mente, fantasías en nuestra mente, y justamente esas fantasías que vamos generando a medida que pensamos en esta persona, a medida que le vamos invirtiendo energía psíquica, lo que hace es idealizarlo a ese otro, a esa otra. Y el punto está en empezar a contrastar, bueno, qué de todo lo creó mi mente y qué de todo realmente está sucediendo. Porque muchísimas veces, la gran mayoría de las veces, no nos enganchamos de la persona en sí, sino que nos enganchamos de la idea que nos fuimos haciendo de esa persona a medida que fuimos invirtiendo energía psíquica, a medida que lo fuimos invirtiendo libidinalmente, a medida que lo fuimos idealizando. Así que, reina, lo que te propongo es que empieces a preguntarte qué de esto realmente está pasando. ¿Qué está pasando realmente? Yo creo que esta persona tal vez puede llegar a ser el amor de mi vida y bla. Bueno, ¿qué está pasando que tenga congruencia con eso? ¿Qué conoces de esa otra persona? ¿Qué te hace pensar que esa otra persona puede llegar a ser el gran amor de tu vida o lo que fuere? ¿Qué de todo lo que estoy pensando es una suposición? Yo considero que es un ser maravilloso, magnífico, inteligente, carismático, carismática. Bien, ¿qué de todo eso son atributos que yo le estoy regalando a esa persona? Porque no tengo nada con qué contrastarlo. Y la última, que tiene que ver con esto también, es, bueno, ¿qué datos tengo? ¿Qué datos tengo para cerciorarme que lo que estoy pensando, que lo que estoy fantaseando es una realidad? Creo que el punto en esta herramienta pasa justamente porque el deseo se alimenta de la fantasía sostiene al deseo y muchas veces lo agranda, pero el tema está en empezar a dejar de dedicarle tanta energía a esa otra personita, porque si no nos volvemos como la canción de Rosalía, Dios es un stalker, ¿no? No sé si la escucharon, si no la escucharon, escúchenla, habla muchísimo sobre este tema de la idealización del otro y de la suposición de que el otro es una persona magnífica y que nosotras tenemos que ir corriendo detrás de esa persona, escúchenla. Pero el punto está, reina, en que toda esa fantasía que estuviste armando lo puedas ir bajando de a poquito a la realidad y así vayas recuperando un poco de toda esa energía que vas poniendo ahí y que a su vez eso también te permita relacionarte o vincularte desde otro lugar, no desde el lugar que tiene que alcanzar a esa persona perfecta, impecable, sino que el otro también es un ser humano como todos, ¿no? Tiene sus luces y tiene sus sombras. Seguramente, como estás tan enganchada, reina, todavía no le conoces las sombras, pero te aseguro que las tiene. Y al principio de una relación, bueno, pasa esto, ¿no? De que el otro está arriba. Pero después, cuando lo vamos conociendo, nos damos cuenta que es un ser humano igual que vos, igual que yo, igual que todos. Así que, reina, a distinguir fantasía de realidad. De a poquito, no hay apuro. Pero vos dale para adelante, reina. Herramienta número 3 y última, recupera tus espacios. Sabemos que cuando se nos mete alguien en la cabeza, por lo general quedamos como en un estado de ensoñación, con pensamientos intrusivos permanentemente, que nos distraen de nosotras mismas. Pero el punto está, reina, en que puedas de a poco ir recuperando tus espacios, que vuelvas a poner energía en eso que te da bienestar, ya sea en tus actividades, en tus vínculos, en tu cuerpo, en tu deseo. Juntate con tus amistades, salí, seguí conociendo gente, ponete a leer ese libro que te gusta, anda a hacer ejercicio, ocúpate de vos misma y no como una distracción, reina, sino como una manera de recordarte que tu propia vida no puede girar en torno de una sola persona.
Tu vida es un montón de cosas, un montón de aspectos. Tu trabajo, tu familia, tus amistades, tus gustos, tus hobbies, tus estudios, lo que fuere. Vos lo llenás con lo que fuere. Pero el punto está en que tu vida no se puede pausar, reina, por estar pensando en una persona. Y eso no implica dejar de relacionarte con esta persona, dejar de pensar al 100% en esta persona, sino que implica recuperar algo de todo eso que está puesto ahí y que hay cosas, como te dije a lo largo de todo este video, reina, que vos no podés controlar. Vos no podés controlar qué hace el otro, qué le pasa al otro, qué siente el otro, pero sí podés controlar qué te pasa a vos, cómo te querés sentir vos, cómo querés estar vos. Entonces, me parece fundamental que recuperes tus espacios personales. Sé que es difícil, pero es sumamente necesario. Sos una persona completa con un montón de facetas. Sos trabajadora, sos estudiante si es que estudiás, haces deporte si es que lo haces, tenés tus amistades, tu familia. Sos un montón de cosas, no solo una mujer que está conociendo a un hombre o que está conociendo a una persona. Sos todo eso que te acabo de nombrar y más también, reina. Así que dale para adelante. Para ir cerrando, me gustaría remarcar lo más importante que fuimos charlando a lo largo de todo este video. El problema no está en la otra persona y en el lugar que ocupa, sino que el problema está que cuando el otro ocupa tanto lugar en tu energía psíquica, en tu energía mental, vos quedás en pausa, reina. Y cuando empezás a quedar en pausa, empezás a perderte y empezar a recuperar algo de toda esa energía que está puesta ahí. No implica dejar de vincularte con el otro, no implica cerrarte al amor, sino que implica volver a habitarte a vos misma para vincularte desde un lugar más sano. Amar, desear, estar con otro, no necesariamente tiene que implicar perder nuestro foco, perder nuestra esencia, dudar o tener ansiedad o sentir inseguridades. El amor no es perfecto, van a pasar situaciones, pero no es necesario estar todo el tiempo con ansiedad, con nerviosismo, preguntándote qué lugar ocupas en ese otro, sino que hay que empezar a preguntarse qué necesidad, qué deseo, qué falta propia estamos proyectando en ese otro, esperando que nos complete, que nos sane, que nos salve. Y ningún otro nos puede venir a salvar, ni a completar, ni a llenar, sino que se trata de alguien que nos va a venir a acompañar en nuestro camino y en nuestro proceso. Por eso, recuperar, reina, algo de esa energía implica volver a habitarte y darte a vos misma la posibilidad de relacionarte desde otro lugar, sabiendo que sos valiosa, sabiendo que sos completa, sabiendo que tu vida implica un montón de facetas y que no es necesariamente una persona el centro de todo. Así que mi reina, hemos llegado al video del día de hoy. Espero que te haya gustado, les haya gustado. Si es así, háganmelo saber con un like. Si quieren, lo pueden compartir con una persona que sepan que lo está necesitando. También pueden dejarme en comentarios cuáles son las señales que más les resonaron y cuáles son las herramientas que pueden o que quieren empezar a implementar hoy mismo para poder salir de esta situación que tanta ansiedad les está generando. Como siempre, un placer compartir este tiempo con ustedes, reflexionando, pensándonos y sobre todo avanzando en nuestro camino. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua!